Lamentablemente, lo que está pasando en este momento es que la reforma laboral se está hundiendo y es muy doloroso porque a mi parecer esta es la mejor de las reformas sociales que ha presentado el gobierno. Yo escuché y tomé atenta nota de los planteamientos que hizo la oposición y me hubiera gustado que estuvieran aquí hoy para poder refutarles varios de sus argumentos, porque se supone que para eso es que debería servir la discusión pública, abierta y franca que se da aquí en el Congreso de la República, pero por el contrario, el pan de cada día de esta comisión ha sido una ruptura constante del quórum, lo cual no permite que haya un debate serio y que la gente se entere incluso de qué cosas son las que les molestan de la propuesta de reforma laboral del gobierno, que ni siquiera plantea derechos nuevos, sino que recupera derechos que gobiernos anteriores le quitaron a Colombia, a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre la base de una promesa de que iba a incrementar la cantidad de empleos que se ofrecían en Colombia, promesa que fue fallida. Así que obvio que Colombia tiene el derecho a evaluar esa política de flexibilización y de precarización laboral y proponer otro mecanismo para incrementar los ingresos y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Varias cosas se dijeron acá que a mí me parecen, pues por lo menos faltas de rigor. Uno, no se puede afirmar a rajatabla que se iban a destruir 400.000 empleos con la propuesta de reforma laboral, porque si revisamos en detalle el informe del Banco de la República, pueden encontrar que hay supuestos muy ficticios que sustentan este modelo, como por ejemplo que los trabajadores formales son los dueños del capital, como por ejemplo que todo gasto público es improductivo. Eso, por ejemplo, desconocería los efectos que tendría una política industrial o una política de fortalecimiento del sector MIPYME que acompañara esta reforma laboral de manera que no implicara el cierre de las empresas, sino que por el contrario incrementara la capacidad de consumo de los trabajadores y que también hubiese subsidios, por ejemplo, para el sector MIPYME. Análisis a rajatabla y tan simplista, y perdónenme que lo diga así, pero me parece que es muy politiquero y ramplón decir que ese es mejor dicho el concepto y que no se puede discutir y que no se puede debatir. Es que están felices con la condición de precarización de los trabajadores y de las trabajadoras. No se nos olvida que fue el gobierno del Centro Democrático el que propuso que a los jóvenes no nos pagaran salario mínimo ni siquiera, que supuestamente será el gran truco para que hubiera empleo para la juventud. Seguir precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. No estoy de acuerdo. Ahora, sí quería hacerle una sugerencia al gobierno, y es que esta reforma creo yo que debe acompañarse de varias otras medidas. Lamentablemente, en la discusión de la reforma tributaria nosotros propusimos, por ejemplo, una tarifa diferencial en el impuesto de renta para el sector MIPYME. E increíblemente pasó en la plenaria de la Cámara a pesar de no tener el aval del gobierno y la tumbó el ministro de Hacienda y el Gobierno Nacional en la conciliación. Medidas de este estilo, no digo que sea la única, pueden haber muchas otras. Por ejemplo, una política de reindustrialización como la que ha planteado el Ministerio de Industria y Comercio, pero que es muy linda en el texto, en los informes, en los documentos, pero que a la hora del té, a la hora de ver con cuántos recursos cuenta para la reindustrialización, pues no son suficientes. Eso hubiera sido un muy buen anuncio para acompañar una política de recuperación de derechos laborales. Por eso es que hoy me parece que al tiempo que hay movilizaciones de la oposición, me hubiera gustado muchísimo poder dar un debate mucho más público y riguroso sobre estas discusiones. Es un dogma que ha sido refutado, incluso por el Premio Nobel de Economía del 2021, afirmar que si el salario de los trabajadores incrementa, que si el salario mínimo incrementa, entonces sí o sí, por definición, vamos a tener una disminución en el nivel de empleo de la economía. Eso no se puede afirmar a rajatabla, y ni siquiera estamos hablando de una reforma que incremente el salario mínimo. Pero esos dogmas y esas tesis hoy ya podríamos o deberíamos estar en la posibilidad de debatirlo aquí en el Congreso de la República, pero lamentablemente no tenemos las voces que sustenten esas tesis porque están felices presentando su ponencia, cerrando el micrófono, yéndose y saboteando la discusión de la reforma laboral, como si las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en este país estuvieran bien y no necesitáramos una transformación de las relaciones productivas. No podemos abandonar la meta de la reindustrialización de nuestro país. Eso lo propuso el presidente Gustavo Petro en campaña y hoy parece que no hace parte de sus prioridades. Ojalá haya una actitud de rectificar y de retomar ese planteamiento para que se puedan acompañar iniciativas de